Tres misterios más de la ciencia a la luz de la espiritualidad. Hoy te presento otros tres ejemplos. Hola, soy Flor Boreto. Gracias por ver este video. Cierta vez un científico irlandés, Lord Kelvin, dijo que la ciencia está obligada a encarar los hechos paso a paso y reconocía que hay muchos baches que a la luz de la razón parecen no tener explicación. Pero a la luz de la espiritualidad hay posibles hipótesis que vienen a llenar estos vacíos y a complementar. El primer gran misterio de hoy es la mejora de la muerte. El proceso de desencarne en esta humanidad todavía está muy marcado por sufrimiento de todas las partes, tanto del que desencarna como de los familiares, y también impacta en el equipo médico. Es muy común que las personas, instantes antes de la muerte, presenten una súbita mejora. Incluso estas personas presentan ganas de estar con sus familiares, de alimentarse, de bañarse, de hablar. Si bien no hay una explicación a la luz de la razón, es todavía territorio muy oscuro para la ciencia. No tienen una explicación de por qué esto ocurre, y a algunas personas sí y a otras no. Pero hay un relato muy interesante que nos acerca el espíritu André Luis a través del medium Francisco Cándido Xavier en el libro Obreros de la Vida Eterna, que ahí le dejo el link en la descripción del PDF porque es muy interesante de leerlo, donde André Luis nos cuenta que estuvo acompañando el desencarne de un señor llamado Dimas, donde Dimas estaba sufriendo mucho porque él no podía culminar el proceso. Con llantos y sufrimiento, la familia lo retenía a Dimas y había tejido alrededor de su cuerpo una especie de mantilla, de red energética que no permitía que él terminara de desprenderse del cuerpo para culminar el proceso. Entonces su mentor espiritual, que se dio cuenta de la situación y que de esto solamente prolongaría la agonía de todos, propició a Dimas unas horas de mejora, que él pudiera estar con su familia y despedirse, y así relajó el grupo y esta mantilla perdió fuerza, culminando horas después el proceso de desencarne. Esta fue una estrategia utilizada por la espiritualidad para esta situación. De todos modos, esta situación se puede utilizar en otras oportunidades también por distintos motivos. Perdonar, ser perdonado o alguna situación especial que amerite utilizar este recurso. El segundo misterio de hoy son las experiencias cercanas a la muerte. Fue el Dr. Raymond Ball Jr. en 1975 que creó la expresión experiencias cercanas a la muerte. En ese año él lanzó un libro que fue bestseller, se tradujo en todos los idiomas, vendió muchísimas copias alrededor del mundo, donde hacía un compilado de más de 100 relatos de personas que habían pasado por esta experiencia. Según este libro, las personas que pasaban por esta experiencia sufrían un estado del cuerpo, un estado fisiológico del cuerpo prácticamente terminal. Sin embargo, en el relato las personas no se sentían así. Desde el punto de vista del paciente, la experiencia era hermosa y ellos se sentían bien, cómodos, agradables. Si bien hay reportes de este tipo de experiencias malas, la mayoría son experiencias buenas, son experiencias agradables. Lo que la mayoría de la gente reportó en las entrevistas que hizo el doctor Raymond fueron que vieron túneles de luz, su vida como una película en retrospectiva, estuvieron con gente amiga, con familiares que ya estuvieron fallecidos. Todos relatan haber sentido una paz y ganas de no volver al cuerpo. La ciencia cataloga este hecho de las experiencias cercanas a la muerte como una mezcla de una descarga de endorfinas con
sumada a la poca oxigenación del cerebro en ese momento, bueno, generaría una mezcla de alucinaciones con recuerdos y bueno, por eso este tipo de relatos. A la luz de la espiritualidad, la hipótesis sería que ocurre una proyección astral del cuerpo, se desprende del alma y el alma, el espíritu, va a vivir esta experiencia y vuelve al cuerpo con los recuerdos. Sería algo similar cuando dormimos, que a veces nos acordamos y a veces no. Pero ¿cuál sería el propósito de estas experiencias y por qué algunas personas sí y otras no? La experiencia es muy fuerte y que marca mucho la vida de las personas que pasan por ella. Todos relatan que ha cambiado su vida para mejor. Lo que sí sabemos es que muchos son los llamados y si bien no todos pasamos por estas experiencias tan fuertes, tan radicales, hay que estar atento, ¿no es cierto?, a señales más sutiles como un libro, una película, un videíto, tal vez una llamada telefónica de un amigo. Y el tercer misterio de hoy es un gato que predijo más de 100 desencarnes. Así es, siguiendo con la temática, vamos a conocer la historia de un gatito que predecía, podía darse cuenta cuando las personas estaban en sus últimos momentos de vida. Esto ocurrió en un geriátrico en Rhode Island, Estados Unidos. Y el equipo médico del lugar, pasado unos 6 meses de que este gatito había aparecido ahí, se había quedado, se había querenciado, empezó a notar que cada vez que este gatito se acurrucaba en el abdomen o en el pecho de algunos de los gerontes, a este le quedaban un par de horas de vida. De hecho, empezaron a ver ese comportamiento y cuando notaban que estaba en esa posición, llamaban a la familia para que se viniesen a despedir. Pero Oscar también, cierta vez, ayudó a salvar a un señor que estaba en este geriátrico. Se subió arriba de las piernas de un señor y empezó a maullar como nunca. El equipo médico, totalmente extrañado del comportamiento del gato, que no era algo habitual que hiciese eso, decidió revisar a este señor y hacerle un par de estudios donde descubrieron que se le estaba formando en una pierna una embolia. Por lo tanto, gracias al comportamiento del gato, este señor se salvó. En realidad, todo esto sale a la luz aproximadamente en el 2007, cuando un médico del equipo, el doctor David Dawson, escribe un artículo para una prestigiosa revista de ciencia y medicina de la ciudad de Nueva York, donde comenta las predicciones de Oscar. Él argumenta en su artículo que esto podría deberse a que Oscar tiene un olfato muy agudo para algunas hormonas o algunos olores que se desprenden en los momentos antes de la muerte. La hipótesis que surge a la luz de la espiritualidad no excluye el olfato del animalito, pero no hay que olvidar que para culturas ancestrales como los egipcios, los sumerios, el gato ha sido un animal muy sagrado, que ha hecho el puente entre lo físico y lo extrafísico. Siempre ha sido motivo de generar culto alrededor de estos hermosos animalitos. Los egipcios decían que los gatos podían detectar las malas energías en el ambiente e incluso podrían transmutarlo. Bueno, muchas gracias por ver este video. Recuerden que estas son hipótesis, tanto del lado de la espiritualidad, para llenar baches que la ciencia todavía no tiene claro, ¿no es cierto? Pero bueno, de todos modos, lo importante es que tengamos la cabeza abierta a un amplio abanico de posibilidades.